Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de hormonas suprarrenales. Vamos a repetir la parte de glucocorticoides que ya habíamos visto en fármacos para el manejo del dolor, pero vamos a ver también algo nuevo, que son los mineralocorticoides. Y bien, las glándulas suprarrenales se componen de dos partes, la médula, que secreta catecolaminas, y la corteza. Esta se divide a su vez en tres capas: la zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. En la zona glomerular se van a secretar los mineralocorticoides. La zona fasciculada va a sintetizar glucocorticoides. Y por último, la zona reticular sintetiza andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas. Las hormonas secretadas por zona glomerular y fasciculada son mineralocorticoides y glucocorticoides. Estos son los que vamos a ver más a detalle en esta clase. Los mineralocorticoides son hormonas que regulan el equilibrio hidroelectrolítico. La aldosterona es el principal mineralocorticoide endógeno. Esta está involucrada en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Bien, aquí es donde se produce. Y bien, los glucocorticoides, estos regulan el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas. Además tienen efectos sobre el sistema inmune, y el glucocorticoide endógeno más relevante es la hidrocortisona. En el caso de los glucocorticoides, la secreción está controlada por el eje hipotálamo hipofisiario. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bien, es muy parecido a lo que pasaba en tiroides, con la secreción de hormonas tiroideas. El hipotálamo estimula adenohipófisis estimula corteza suprarrenal. Esto, como lo hacen, liberando hormonas entre sí cada uno de ellos, ¿no? Bien, en el caso de adenohipófisis, la hormona que va a secretar en esta ocasión se llama corticotropina. ¿Qué pasa con esta corticotropina? Bien, al llegar a glándulas suprarrenales, a corteza, va a estimular la secreción de glucocorticoides. El caso de los mineralocorticoides es diferente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el caso de estos, una vez que se secretan glucocorticoides, ¿qué es lo que va a pasar? También hay una retroalimentación negativa. Es decir, hipotálamo va a captar que hay una secreción suficiente o hay niveles circulantes suficientes de glucocorticoides, y va a dejar de estimular adenohipófisis, y adenohipófisis a su vez va a dejar de estimular a la corteza suprarrenal, para que deje de haber una secreción de glucocorticoides. Los glucocorticoides son secretados entonces por la corteza suprarrenal, la zona fasciculada específicamente. Esta va a secretar hidrocortisona o cortisol. Los glucocorticoides tienen efectos fisiológicos indispensables para la supervivencia, principalmente en respuesta al estrés o respuesta al trauma. En cuanto a los efectos de los glucocorticoides, tenemos varios efectos sistémicos, como son acciones metabólicas, acciones reguladoras y los efectos que habíamos puesto un poco más de atención en la clase de fármacos para el manejo del dolor, que son los efectos antiinflamatorios. Vamos a ver estos un poquito más a detalle ahora sí, el resto de los efectos. Bien, de nuevo, repasando los mecanismos de acción para efectos antiinflamatorios, tiene efectos sobre células inflamatorias. ¿Qué va a pasar en estas células inflamatorias? Bien, va a inhibir la extravasación de neutrófilos, macrófagos y mastocitos, así como va a haber una menor activación de estos. ¿Qué vamos a lograr con esta parte? Bien, principalmente evitar que las células del sistema inmune salgan de los vasos sanguíneos y migren hacia los tejidos que necesitan o en los que se va a llevar a cabo el proceso inflamatorio. De esta manera, ese proceso inflamatorio va a ser de menor intensidad. Vamos a tener también una disminución de la activación de linfocitos T, T helper y la proliferación clonal de linfocitos T. Disminuye la función de fibroblastos con reducción de la cicatrización, y disminuye la función de osteoblastos y un aumento en la función de osteoclastos. Esto lo habíamos visto entonces ya en los efectos adversos, ¿no? Como el paciente
dentro de los efectos adversos de glucocorticoides puede tener un retraso en la cicatrización de heridas y puede tener también osteoporosis. No todo el mecanismo antiinflamatorio de los glucocorticoides está dado por efectos sobre la función celular o sobre la parte celular de la inflamación. También tiene sobre mediadores inflamatorios. Por ejemplo, va a disminuir la expresión de ciclooxigenasa 2 y esto va a hacer que haya una menor producción de prostanoides. Disminuye la síntesis de citocinas inflamatorias y va a aumentar la síntesis de factores antiinflamatorios, que también son citocinas. Reduce la concentración de componentes del complemento, disminuye la producción de óxido nítrico, disminuye la liberación de histamina y se reduce la síntesis de inmunoglobulina G. En cuanto a los efectos metabólicos, la hiperglicemia. Es común que un paciente que está recibiendo tratamiento con glucocorticoides tenga aumento en la glucosa. Este aumento en la glucosa, ¿por qué se va a dar? Bien, porque hay una captación menor de glucosa por tejidos sensibles a insulina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va de cierta forma a actuar en contra del receptor de insulina. Sí, lo que esperaríamos normalmente es que si aumenta la glucosa, se secreta insulina, se activa el receptor de insulina y esto va a hacer que las células capten mayor glucosa. Este efecto se va a evitar por parte de los glucocorticoides. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si la insulina no puede hacer su efecto, la glucosa se queda circulante, se queda fuera de las células, se queda en sangre y la glucosa se eleva, ¿no? La glicemia se eleva. Bien, hay un aumento en la gluconeogénesis y aumento de la síntesis de glucógeno. Hay efectos catabólicos sobre músculo estriado y esto nos va a causar un aumento en la degradación de proteínas. Es común que pacientes que están hospitalizados durante periodos prolongados tengan pérdida de masa muscular. En parte está dado ese efecto por los glucocorticoides. Los efectos catabólicos sobre el hueso lo veíamos hace rato cuando veíamos efectos sobre la función celular. Bien, aumenta la actividad de osteoclastos y disminuye la de osteoblastos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, las células que degradan el hueso aumentan su actividad y las que lo producen disminuyen. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperamos que pase con ese hueso? Que pierda densidad mineral ósea, que pierda la matriz extracelular, la matriz ósea, se desgaste más rápido de lo que se está produciendo. Entonces el hueso pierde densidad, se vuelve frágil. Otro de sus efectos metabólicos es el feedback o la retroalimentación negativa sobre hipófisis e hipotálamo. Esto nos va a ocasionar una disminución de la secreción de hormona liberadora de corticotropina y una disminución también en la secreción de adenocorticotropina, ¿no? O ACTH. Esto nos va a hacer de nuevo que se deje de estimular a, a la corteza suprarrenal para que secrete corticoides. Entonces, la misma secreción de corticoides hace que disminuya la secreción de corticoides. En eso consiste precisamente esa retroalimentación negativa. En esta diapositiva podemos ver una tabla que se llama tabla de potencia relativa de glucocorticoides. Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Bien, la potencia que tiene un glucocorticoide o varios glucocorticoides comparándose con hidrocortisona o cortisol. En este caso, hidrocortisona está aquí arriba. Tiene una afinidad relativa por receptores de 1, una potencia antiinflamatoria de 1, una potencia en el efecto de retención de sodio o mineralocorticoide de 1 y una duración corta. Bien, abajo de ella podemos ver a cortisona, que es un profármaco. Esta tiene un efecto antiinflamatorio de 0.8, un efecto mineralocorticoide de 0.8 y tiene una duración corta. ¿Qué quiere decir este 0.8?
que el efecto es 0.8 veces el efecto de hidrocortisona, es decir, es un poco menor que hidrocortisona. Tenemos abajo de él deflazacort. Este es importante, es uno de los fármacos más importantes de esta tabla precisamente. ¿Por qué? Podemos ver que tiene un efecto antiinflamatorio de 3, quiere decir que es 3 veces más potente en el efecto antiinflamatorio que hidrocortisona. Y tenemos un efecto de retención de sodio que aparece como signos de interrogación. Se piensa de hecho que no tiene un efecto mineralocorticoide. Esto es importante ya que veamos los efectos adversos. ¿Qué va a pasar como efecto adverso si estamos reteniendo sodio en un paciente? Muy bien, lo que esperamos es que esa retención de sodio ocasione una retención de líquidos y un aumento en la presión arterial. Ahora, estos glucocorticoides se van a administrar que, en pacientes que tienen enfermedades crónicas principalmente, en los que se requiere un tratamiento por largos tiempos, periodos prolongados. Entonces, es algo deseable que si no le podemos evitar todos los efectos adversos a un paciente de los glucocorticoides, sí poder evitarle por lo menos uno de ellos, que es la hipertensión. Bien, abajo tenemos prednisolona, que tiene 4 veces la potencia antiinflamatoria de hidrocortisona, y el efecto mineralocorticoide es menor. La ventaja que tiene es la duración intermedia. Este es de los fármacos que se usa con mayor frecuencia cuando se desean los efectos antiinflamatorios o inmunosupresores, aunque deflazacort, por lo mencionado previamente, debería ser un poco más utilizado. El problema es el precio también. Y en esta tabla podemos seguir viendo algunos otros glucocorticoides y al final se encuentran los mineralocorticoides. Prednisona, por ejemplo, 4 veces la potencia de hidrocortisona y también tiene una vida media intermedia, ¿no? Este es inactiva hasta que es convertido en prednisolona. Entonces, esto quiere decir que es un profármaco, ¿no? Metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona. Estos son fármacos con vida media un poco más larga, en especial la dexametasona, y la potencia es todavía mayor, ¿no? Estos son 27, dexametasona y betametasona, por ejemplo, son 27 veces más potentes en el efecto antiinflamatorio. Y dexametasona tiene otros usos, por ejemplo, este es antiinflamatorio, se utiliza más como inmunosupresor y entre otras cosas. Puede ser utilizado también como coadyuvante en quimioterapia antineoplásica para ciertas neoplasias hematológicas. Por último tenemos fludrocortisona y aldosterona. Aldosterona, habíamos hablado un poquito de ella, es el mineralocorticoide endógeno, es decir, el que producen las glándulas suprarrenales. Y ese, como ven, tiene un efecto glucocorticoide antiinflamatorio nulo, pero la retención de sodio, el efecto mineralocorticoide, es 500 veces más potente que hidrocortisona. Esto es de esperarse, ¿no? Este es el mineralocorticoide endógeno por excelencia. Tiene ciertas desventajas que vamos a ver un poquito más adelante y no la podemos administrar como tratamiento para alguna patología. Lo que utilizamos es fludrocortisona y ese es 150 veces más potente. Es menos que aldosterona, pero sigue siendo considerablemente más potente que hidrocortisona en ese efecto. Las aplicaciones clínicas de los glucocorticoides son tratamiento sustitutivo en pacientes con insuficiencia suprarrenal, tratamiento antiinflamatorio o inmunosupresor en diferentes patologías como asma, trastornos inflamatorios de piel, puede ser ojos también, estados de hipersensibilidad, es decir, alergias graves, enfermedades con componentes autoinmunes como artritis y otras enfermedades de tejido conectivo, lupus por ejemplo. Y
También lo podemos utilizar como inmunosupresor para prevenir algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped y también en algunos casos de rechazo a trasplantes, ¿no? En enfermedades neoplásicas se pueden utilizar combinados con citotóxicos para ciertas neoplasias, como es leucemia linfocítica aguda y enfermedad de Hodgkin, y para reducir el edema cerebral en pacientes con tumores cerebrales metastásicos. Los efectos adversos, inmunosupresión. Esto es algo puede ser considerado terapéutico en algunos casos, por ejemplo, en trasplantes o en las enfermedades reumáticas. Ahí es parte de lo que queremos. Queremos el efecto antiinflamatorio, pero también necesitamos un efecto inmunosupresor hasta cierto punto. El síndrome de Cushing, que es una enfermedad por exceso de glucocorticoides, la osteoporosis, explicamos un poquito qué pasaba ahí, hiperglicemia que puede progresar a diabetes, atrofia muscular, puede haber una inhibición del crecimiento en niños y puede haber insuficiencia suprarrenal si se retiran abruptamente tras el tratamiento prolongado. ¿Esto qué quiere decir? Bien, que si ustedes administran un glucocorticoide o varios glucocorticoides durante periodos prolongados y de pronto los retiran, es decir, lo quieren dar por 10 días y lo suspenden a los 10 días, así, sin más. ¿Qué va a pasar con eso? Bien, acuérdense de la retroalimentación negativa. Quiere decir que mientras ustedes estén administrando glucocorticoides, la glándula suprarrenal deja de producirlos. Entonces, si ustedes los retiran abruptamente, ¿qué pasa? No le dan tiempo de ajustarse a eso, ¿no? A esa disminución en la dosis de glucocorticoides. Entonces, ni los está produciendo el organismo del paciente, ni se los están administrando ustedes. Entonces, hay una falta de glucocorticoides y esto puede llegar a ser grave. ¿Cómo se puede evitar eso? Disminuyendo las dosis paulatinamente. Si necesitaban darlos durante 7 días por algún proceso inflamatorio, lo más probable es que lo tengan que seguir más tiempo. Entonces, después de los 7 días, empiezan a disminuir las dosis poco a poco. ¿Para qué? Para que en esa disminución el organismo empiece a producir sus propios glucocorticoides. Entonces, cuando ustedes lo suspendan, no sea de golpe y no sea abrupto. Pasando a los mineralocorticoides. Estos son secretados por la zona glomerular de la corteza suprarrenal. El principal mineralocorticoide endógeno es la aldosterona. Su principal efecto es en el túbulo contorneado distal y consiste en la reabsorción de sodio y excreción de potasio e hidrogeniones. Bien, como les había comentado hace rato, la secreción de aldosterona es diferente. Esta no está controlada por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. Esta está controlada por la composición plasmática, es decir, principalmente dos iones, sodio y potasio. Si hay concentraciones bajas de sodio, aumenta la secreción de aldosterona para retener el sodio, o si hay concentraciones elevadas de potasio, aumenta su liberación para eliminar este potasio. Y la segunda, el segundo factor que estimula la secreción de aldosterona es el eje renina-angiotensina. Uno de los efectos de la angiotensina 2 es precisamente el aumento de síntesis y liberación de aldosterona. Este eje renina-angiotensina-aldosterona, como lo vimos en alguna otra clase, sus funciones están en principalmente aumentar la presión arterial de dos formas. Uno, causando vasoconstricción y el otro causando retención de sodio y agua. La aldosterona actúa a través de receptores nucleares, al igual que las demás hormonas esteroideas. No todos los tejidos tienen receptores para aldosterona o mineralocorticoides. Los que lo tienen, por ejemplo, son riñón, epitelio de colon y vejiga.
Cuando un tejido cuenta con receptores para mineralocorticoides, tiene también una enzima, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta convierte hidrocortisona en cortisona. Esto va a favorecer que se pierda la afinidad de la hidrocortisona por los receptores de mineralocorticoides. Y esto lo veíamos en la tabla precisamente. Hidrocortisona tiene una potencia de 1 y la de cortisona era menor. Una vez que se une el receptor, la aldosterona a su receptor, activa el receptor y eso activa la transcripción y traducción de proteínas específicas, es decir, se producen ciertas proteínas. ¿Cuáles proteínas? Bien, una de ellas son los canales de sodio. ¿Sí? En el túbulo distal, en el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores aumentan estos canales de sodio. ¿Qué pasa con estos canales de sodio? Bueno, permiten que se reabsorba el sodio. Y si se acuerdan, el sodio tiene es uno de los principales componentes de la osmolaridad. Y cuando se mueve el sodio de un lado de una membrana a otro, tiende a llevar consigo siempre el agua, ¿no? Entonces se retiene sodio, se retiene agua. Y este es parte de los efectos que tiene precisamente la aldosterona. Ahora, el aumento de las ATPasa de sodio-potasio. Esto va a ser parte de los efectos que tiene en la secreción de potasio. Y bien, un efecto rápido no mediado por genes es el dependiente del intercambio de sodio e hidrogeniones. Esta es la forma en la que se pierden precisamente los hidrogeniones. Hablando de las aplicaciones terapéuticas de mineralocorticoides, el fármaco más empleado es la fludrocortisona. Este se va a utilizar en el tratamiento de enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, o también en casos de daño a la corteza suprarrenal que cursan con disminución de aldosterona. A diferencia de aldosterona, fludrocortisona tiene un metabolismo hepático menor. Entonces, cuando se administra por vía oral, lo que pasa con aldosterona es que si lo administramos por vía oral, la mayor parte del fármaco va a ser metabolizado por hígado y no vamos a tener un efecto. En el caso de fludrocortisona no pasa esto. Entonces, aunque tenía una menor potencia mineralocorticoide, el fármaco o aldosterona, por ejemplo, no tendría ningún efecto. ¿Por qué? Porque hígado la va a metabolizar y se va a perder todo el efecto. En el caso de fludrocortisona, aunque es menor, se sigue dando el efecto, porque no se va a perder todo en hígado. Al administrar fludrocortisona se deben vigilar dos cosas. Uno, la presión arterial y otro, las concentraciones séricas de potasio. La presión arterial es algo obvio, se va a retener sodio, se va a retener agua y la presión arterial puede aumentar en este paciente. Las concentraciones de potasio, el tercer efecto de la aldosterona, de los mineralocorticoides, es la secreción de potasio. Entonces, ¿qué puede pasar con este paciente? Que se pierda potasio suficiente y tenga una hipocalemia. Los efectos adversos están relacionados a dosis altas y son precisamente los que estábamos mencionando hace rato, y además insuficiencia cardíaca que se puede presentar. Ya para terminar, tenemos fármacos que son antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Estos los vimos en otra clase, los vimos en antihipertensivos como diuréticos, ¿no? En la práctica clínica utilizamos dos de ellos, espironolactona y eplerenona. Estos son antagonistas, espironolactona por ejemplo es un antagonista competitivo del receptor de mineralocorticoides, aunque también tiene afinidad por receptores de andrógenos y de progesterona. Esto va a ocasionar que tengamos ciertos efectos adversos que se presentan en varones, que es la ginecomastia.
Eplerenona tiene la ventaja de que el mecanismo de acción es el mismo, el efecto es similar, pero es más selectivo por el receptor de mineralocorticoides. Entonces, como no afecta a los receptores de hormonas sexuales, tiene menor incidencia de ginecomastia. Los efectos adversos de estos fármacos, que son utilizados como diuréticos, principalmente son la hipercalemia. Es decir, al evitar que la aldosterona eh, aumente la secreción de potasio, pues lo vamos a retener. Entonces esto puede hacer que el paciente termine con una hipercalemia precisamente. Muy bien, y eso sería todo por esta clase. Ya solo nos faltaría un tema de farmacología endocrina, que es el de hormonas sexuales, y ese también sería el último tema del curso.